No, no es joda, está barato a 200 mangos. El cartón de huevo grande señala 200 de huevo. Esto es lo que se llama la cuestión de la clase en la casa. El contexto, El Pablo. contexto, tal cual. El cartón de huevo grande señala. Esperamos 5 minutitos más. Sí, dale, Pablo. Dale, empezás vos, Lili, ¿querés avisar algo? Sí, quería hacer una pequeña introducción. Dale. ¿Querés que mientras tanto empiece con eso? Total, eso lleva un ratito. Sí, yo voy a acomodar a mi niña y ahí, dale. Buenísimo. Bueno, a ver si ya estamos ahí. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan y me ven? Perfecto. Sí, profe. Bueno, bien. Vamos a hacer un pequeño encuadre, una resignificación de lo que venimos recorriendo hasta el momento. Yo quisiera retomar algunas cosas que, Sandra, estás por ahí, ¿me podés ayudar a retomar con el chat? Sí, estoy acá, estoy en el chat. Buenísimo, porque por ahí alguno lo quiere hacer a través del chat o alguno quiere hablar, como quiera, pero vamos a tomarnos unos segunditos para eso. Ubicarnos primero en el programa, si todos pudieron leer el programa, si accedieron a la lectura del programa, si hay algo del programa que les está resultando complejo. Es una recomendación nuestra histórica de la cursada que ustedes se acerquen a acerca del programa y las unidades. Lili, habías quedado congelada. ¿Pero se escucha? Ahora sí. Perfecto. ¿Me escuchan? Hola. Hola, profe, yo sí la escucho. Bien. Carmen. Bien. Les estaba pidiendo que me dijeran si pudieron acceder a la lectura del programa y cómo lo están pudiendo resignificar, si hay cosas que no están entendiendo particularmente. ¿Se entiende todo el desarrollo? Por lo menos el desarrollo. Ahora vamos a retomar sobre la unidad 1, ¿no? ¿Me escuchan todos o hay alguno que, como estoy... Se escucha bien, profe, escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, lo otro que quería, mientras tanto vayan en el chat preguntando alguna cosa, alguna duda que tengan, ¿sí? Sobre el programa. Lo otro que quería comentar y poner en común es el tema de los foros. Como verán ustedes, al comienzo armamos un foro obligatorio individual, que está subido en 2 lugares. Está subido en un foro general, donde podemos sacarnos dudas generales de ese foro, y después cada uno tenía que ir mandando su producción individual a la comisión que le correspondía según el grupo que le tocó, del profe tutor que les tocó, ¿sí? Esa actividad tiene una duración que tal vez nosotros no lo pusimos ahí en el foro, no sé si aparece para ustedes en la plataforma, en el modo estudiante,
pero la fecha de vencimiento para esa actividad es el 15 de septiembre, ¿sí? Del primer foro obligatorio que es individual. El segundo foro obligatorio, ¿sí? Dura hasta el 28, ¿es así, Sandra? Sí, Si no me hasta el equivoco. 28. Hasta el 28 tiene duración el segundo foro obligatorio y ese foro es un foro grupal. Recuerden que es un foro grupal. Ustedes tienen que contestar ahí una pequeña pregunta de reflexión y agregar un enlace. No me acuerdo si uno, ahora no tengo a mano la consigna. No, dos, exactamente, de sugerencias, ¿sí? Ese segundo foro está abierto entonces hasta el 28. Ese sí es grupal. Y no se olviden, por favor, cuando entregan esa actividad, de poder dar los nombres y apellidos de los compañeros como para que todos queden registrados que participaron de ese foro, ¿sí? Acuérdense que en el encuadre tienen el cuadro comparativo sobre las tareas que son obligatorias en cada caso por si ustedes quieren promocionar o regularizar. No se olviden nunca de volver a ese recuadro, ¿sí? Lo otro que quería comentarles es que a partir de esta clase, que va a estar grabada y que va a estar también disponible para que, bueno, en este momento quienes estén viéndolo toman apuntes, pero en caso de que no puedan ingresar a la transmisión en vivo, pueden ingresar a la grabación, que va a estar en la pestaña de sitios, en el apartado clases grabadas. En base a eso, ustedes tienen que hacer una ficha de apuntes. Hoy sería la primera ficha de apuntes en base a esta clase, ¿sí? Esa ficha de apuntes ustedes ya la tienen, la pudieron bajar de la plataforma y algunos accedieron al enlace como para descargarla. Y solamente la ficha de apuntes tiene un desarrollo de una carilla, no más de una carilla. No hace falta que escriban varias hojas de esa ficha de apuntes, ¿se entiende? Con solo hacer la carilla según las orientaciones que tienen allí, ya está resuelta esa ficha de apuntes. La suben al foro de cada comisión, al apartado que dice ficha de apuntes, y allí nosotros la vamos a mirar, la vamos a observar y le vamos a hacer una devolución. ¿De qué forma vamos a hacer la devolución? La vamos a hacer entregándoles a ustedes una rúbrica. Rúbrica se le llama a una forma de, si se quiere, de evaluación formativa. Nosotros le llamamos así. Ustedes dirán, bueno, ¿qué significa esto de evaluación formativa? Seguramente más adelante vamos a decir con esto es que la rúbrica formativa tiene la característica de mostrar el proceso. Lili, no sé si nos escuchás, pero se corta. Las fuerzas. Perdón, Lili, se corta. Que te quedas congelada. Claro, no se escuchó lo que dijiste. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Perfecto. Bien, no, lo que yo estaba diciendo es que tengamos en cuenta que para las fichas de apuntes ustedes van a tener una devolución a través de una rúbrica, ¿sí? Y que esa rúbrica les va a permitir a ustedes reconocer el proceso, el desarrollo de su aprendizaje, ¿sí? Nosotros le iremos haciendo una devolución a través de la misma. Está compuesta por una serie de observaciones que las consideraremos en la medida en que lo veamos, ¿no? Y haremos esa devolución. No sé si hay alguna otra cosa más para decir por ahora y hacia el final de la clase lo que voy a explicar va a ser el foro obligatorio, el foro obligatorio número 3, que es en base a esta clase, ¿sí? Por ahora estaría. Profe, disculpe que tuve que salir de la clase un segundito. No escuché la primera parte que dijo de la ficha de apuntes. Sí, no. Lo único que para la ficha de apuntes es que ustedes van a tener que subirla a la comisión de cada uno y que nosotros les vamos a hacer una devolución a través de una rúbrica.
que después la podemos explicar mejor, ¿sí? Ahora quisiera darle lugar al profe para que empiece a desarrollar la clase. Yo voy a contestar voy contestando por el chat igualmente, ¿eh? Y Lili, vos estás grabando, ¿no? Sí, tranqui que estoy grabando. Perfecto, sí. Bueno, buenos días a todos, a todas, sino a las que recién entran y a los que recién entran. Vamos a trabajar con les pido que tengan, les sugiero que tengan a mano el texto de Davini, La formación en la práctica docente, que es el texto que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Así que si no lo tienen ahí, vayan abriéndolo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con este texto. Yo voy a tratar de ir mirando por los dos lados, por el chat, y cualquier cosa me avisan las compañeras. Vamos a trabajar un poco este texto y abrimos un espacio para poder compartir preguntas, dudas, interpretaciones que ustedes tengan. Seguramente algunas ya han leído el texto y otros todavía no, pero a partir de lo que vayamos haciendo ahora, pueden surgir algunas preguntas. Cualquier cosa las pueden comentar por el chat y si no, las anotan y las vemos ahora en un ratito que abro el espacio para las preguntas. Bueno, empezamos entonces. Ustedes tienen ahí que se llama el capítulo 2, la didáctica y la práctica docente. ¿Sí? La autora es María Cristina Davini, es una didactista muy querida para todos nosotros y nosotras en el ámbito de la educación. Es una profe que falleció hace unos años atrás. Y este libro fue su último libro, si no me equivoco, creo que es así, que este es el último libro de ella. Acá este libro es interesante, este capítulo de este libro es interesante porque recupera un problema que está dentro de la didáctica, es acerca de lo que estamos viendo en esta unidad, es acerca de qué sería la didáctica, ¿no? Cuál es el campo de la didáctica, de qué trata, de qué se trata la didáctica, ¿no? Y el capítulo empieza con un título que a mí me parece muy sugerente, ¿no? Retejiendo puentes, retejiendo. Seguramente a ustedes les puede sugerir varias cosas esto de retejer, ¿no? Como de rearmar, volviendo a tejer algo que ya estaba tejido, ¿no? Esperen que nos veo los chats. Cualquier cosa van... Te avisamos, Pablo, nosotros, vos seguís. Dale, bueno. Hay algo, ¿no? Que entonces, esta idea, ¿qué le sugiere un poco que esto, ¿no? De retejer, de volver a tejer algo que ya estaba tejido, ¿no? ¿Por qué les parece que la profesora Davini usó este título? Los que llegaron a leer el texto. Y acá abro para que comenten en el chat. Yo no sé si se ha cortado para mí o no. Para mí no. Yo te escucho bárbaro, Pablo. Bueno. Una cosa nomás para observar, Pablo. Al que se le corte la comunicación, por favor, vayan a los 3 puntitos y bajen el estándar del video, la calidad del video para que se escuche. Muteen sus micrófonos y también las cámaras. ¿Por qué habla de retejer? Bueno, ¿qué les sugiere a ustedes? Avanzo un poco en el texto, ¿no? Y ella dice, por varias razones, bueno, no lo dice así, pero seguramente lo debe haber dicho así, ¿no? Por varias razones es necesario repensar este campo de
de la práctica de la didáctica, ¿no? Bueno, porque dice Dana, porque tenemos que estar adaptándonos a esta nueva situación. Este es un libro del 2016, ¿no? Y ya planteaba algunas cuestiones que nos sirven para pensar esta situación actual. Sí, bien. Porque hay que resignificar, dice ahí Marina. Bien, buscarle un nuevo sentido. Bien, por ahí vamos, ¿eh? Por varias razones había dicho. En primer lugar, cabe poner, dice ella, el contexto. El tema que la autora acá, María Cristina Davini, nos está proponiendo en este capítulo, ¿no? Que se trate de la práctica en la formación del docente inicial. Ella está hablando de la formación, en el libro habla de la formación docente y el lugar que ocupa la didáctica en esta formación inicial de los docentes. ¿Sí? Y desde ese lugar propone repensar el lugar de la didáctica en esta formación. ¿Sí? Sobre todo para poder pensarla en la formación como un campo que es un campo que aporta fundamentalmente a los docentes en formación. Es un campo, la didáctica, vamos a decir, no es porque nosotros demos didáctica, lo aclaramos. Seguramente muchos profesores dicen exactamente lo mismo, pero nosotros pensamos que para la formación de los docentes, el campo de la didáctica hace aportes que son fundamentales. Y esto es un poco lo que ella va a tratar en este capítulo, ¿no? Así, y lo hace de la siguiente manera. En principio, recuperando aquello que es parte de la tradición del campo disciplinar de la didáctica, ¿no? Aclaro esta palabrita que probablemente a algunos o a algunas les esté dando por ahí algunos problemas, ¿sí? Es el campo disciplinar como campo disciplinar, ¿eh? Digamos, nos estamos refiriendo a todo ese conjunto de saberes que hacen y conforman aquello que nosotros denominamos como la asignatura, o vamos a decir, como el conocimiento de la didáctica, ¿no? Nosotros lo decimos de esta manera, como un campo disciplinar, un territorio, ¿no? Que está trazado, un campo que está trazado por ciertos límites y que es propio de la didáctica. Por eso hablamos con este término, campo disciplinar, un poco se refiere a ese, ¿no? Este campo disciplinar que tradicionalmente estuvo centrado en la enseñanza, ¿sí? Algo de esto ya hemos visto, ¿no? Pareciera ser que tradicionalmente la didáctica estuvo centrado en los métodos de la enseñanza. Esto es lo que dice Davini. Como una cuestión del método. Pareciera que la didáctica enseña un método, ¿sí? Como un problema técnico. ¿Cómo enseñar? La didáctica enseñaba tradicionalmente una manera de enseñar. Eso, un método, ¿sí? Bueno, ella dice este campo de la didáctica, esto de retejer puentes, esto de recuperar la tradición y pensarla nuevamente, tiene que ver un lugar, por un lado, por recuperar este campo de la enseñanza como lo del método de la enseñanza, y por el otro lado, esta crítica que se hace a la didáctica tradicional, pensándola como una perspectiva que es técnica y tecnocrática, esta crítica que se le hace a la didáctica centrada en el método de la enseñanza como una cuestión solamente técnica, ejecutada por tecnócratas, diría por especialistas, y esta crítica que renueva el campo didáctico, ¿sí? Pensándola no ya como una cuestión de método, sino va a usar acá un par de palabras que seguramente ustedes tienen anotados por ahí, esto de las configuraciones didácticas, por ejemplo, ella va a abordar este término, y esta cuestión del arte o del oficio o de la didáctica a partir de pensar al docente como un artista, ¿no? Esta idea. Entonces la crítica renueva un poco ese campo de la didáctica, la crítica al método de la enseñanza, renueva ese campo de la didáctica y introduce estos dos conceptos, estas dos nociones que son centrales de las configuraciones didácticas, que se refiere básicamente
a pensar la didáctica en función de este contexto siempre cambiante que es el aula, ¿sí? Y a partir de pensar al docente como un artista, ¿no? Como un creador, alguien que no está centrado en una cuestión técnica, sino que ahora va a trabajar de un modo creativo la enseñanza, ¿no? Como un creador de métodos, vamos a ponerlos en ese sentido. Hasta acá vamos, ¿no? Chicas, chicos. Acá dice Erika, encontrar nuevas alternativas, adecuar las alternativas a esta cuestión siempre cambiante. Ahí hay una definición de Daniel, se me fue el nombre. Feldman. Feldman, exacto, se me había ido el apellido de Daniel, que dice esta situación siempre cambiante que es el aula, ¿no? Entonces, como que aparecen dos cosas, dicen retejer los puentes, rearmar el campo de la didáctica. Por un lado, una didáctica centrada en el método como central en la enseñanza, y por el otro lado, esta crítica a esa didáctica tradicional, y se introducen estas dos nociones, el de las configuraciones didácticas y el docente como un artista, como un creador de métodos, ¿no? Bueno, dice entonces, ¿por qué es importante para el docente en formación aprender la didáctica? Y acá propone dos claves importantes, ¿no? Dice, ni una cosa, digamos, recuperando esas dos tradiciones hay como una lección para aprender, ¿no? De esto. Por un lado, dice recuperar el valor normativo que tiene la didáctica. Yo les diría que eso, márquenselo por ahí, guárdenselo, anótenselo, ¿no? El valor normativo que tiene la didáctica, ¿sí? Esto, la capacidad que tiene el campo de la didáctica de establecer ciertas normas, eso, ¿no? Ciertas reglas, a eso se refiere con normas, como ciertas reglas, ¿no? Anótenselo por ahí, eso, esa cuestión. Valor normativo que tiene la didáctica, dice Liliana, bien. Y por el otro lado, dice este valor normativo, pero lo pone como estas reglas que nos ayudan a la acción, digamos, al trabajo, ¿sí? En el aula, ¿no? Como principios de acción, va a decir. Y por el otro lado, la necesidad de reflexionar y elaborar alternativas en función de las situaciones siempre cambiantes del aula, como decía Daniel Feldman, ¿no? Sí. Acá introduce Alicia hace una acotación, dice el impacto de las nuevas tecnologías, sí, por supuesto, dice en esta situación de ASPO, la didáctica tiene mucho para decir y mucho a la formación docente, ¿no? Dice, en tanto ella introduce, bueno, Davini dice, en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad pareciera ser de la información en la cual todo hoy pareciera ser que la vida misma se nos está traduciendo en este formato de la virtualidad, por lo menos para muchos, para otros no tantos, para otros nada, porque quedan como vulnerados en esa cuestión, como excluidos de esta cuestión, ¿sí? Queda, bueno, un amplio abanico de posibilidades para pensar procesos y herramientas en contexto de los entornos, estos entornos informacionales, ¿no? Digamos, acá hay bastante para pensar. Yo diría que en esta situación de ASPO queda mucho para pensar, entonces, en relación a estas dos claves que da Davini, en tanto su valor, su capacidad de regular, y por el otro lado su capacidad de analizar y reflexionar en función de las situaciones, creo que hay mucho para pensar, en tanto una
la enseñanza en este contexto de educación a distancia, vamos a ponerlo en general, no solamente para los entornos informacionales o la Internet, sino también para aquellos que no tienen acceso, ¿sí?, a estos entornos informacionales, ¿no? Que hay que garantizarles también su derecho a la educación. Hay algo que bastante como para pensar, ¿no? Y entonces ella va a decir, la didáctica general se ocupa del análisis y la formulación, va, digamos, como a retomar esta primera definición de la didáctica se ocupa de la enseñanza, ¿no? Dice, se ocupa del análisis y la formulación de criterios y metodologías para los distintos espacios curriculares o campos de conocimientos que vamos a encontrar, por ejemplo, en un plan de estudio o en el currículum, ¿no? Chicos, por ahí algunos, hago un pequeño parate, por ahí algunos o algunas tienen algunas dificultades en la conexión. Eso se puede dar. Yo no tengo problema en repetir, así que por ahí no se preocupen, pongan, digamos, no se escucha, ya sabemos que por ahí a algunos se les complica, pero pongan, por favor, repite, profe, y yo repito. ¿Sí? Igual, profe, les estoy diciendo que se queden tranquilos, que la clase queda grabada. Porque claro. se está escuchando perfecto. Es muy probable que sea la conexión de cada uno. Así que todos estén tranquilos, que al finalizar la clase queda grabada y se va a subir. Perfecto. Bueno, entonces, repito, entonces, en esta cuestión desde esta cuestión centrada en los métodos de enseñanza y la crítica, luego y la crítica a esa posición que abre esta cuestión a pensarse creativamente lo que se enseña, digamos, Davini va a proponer esta cuestión, va a reconfigurar esta cuestión de la siguiente manera. Dice, la didáctica general se ocupa del análisis, en realidad estoy citando el texto, se ocupa del análisis y formulación de criterios y metodologías para los distintos campos curriculares, espacios curriculares, campos de conocimientos que conforman un plan de estudio o conforman el currículum, vamos a decirlo más generalmente, ¿no? La didáctica es la que ayuda, la didáctica general, ¿no? Es la que propone, digamos, es propositiva en este sentido, es positiva, digamos, propositiva, ¿sí? Y en cuanto que provee, ¿sí?, de criterios, eso, para ir pensando la enseñanza, ¿sí? Estos criterios como digamos, como normas de acción, como orientaciones. Me parece que la palabra más adecuada acá a usar, que ella va a usar más adelante, es el de permite, digamos, da criterios que orientan el trabajo de la enseñanza en los distintos campos que conforman el currículo, ¿no? Obviamente ya nos está adelantando ella en este sentido, que un poco la didáctica también va a depender del contenido que se enseña, ¿no? En el contenido específico. Y acá ella en ese título pone, ¿no? Es decir, las didácticas específicas, las didácticas general y las didácticas específicas. Sí, María, María ahí dice, siempre se va a ocupar de pensar la enseñanza, ¿sí? Digamos, ya que el aula es cambiante, sea cual sea el contexto, sí. No solamente la enseñanza, sino también la práctica, ¿no? Es esto lo que está marcando en el texto. No solamente, digamos, la enseñanza en un sentido general, sino la práctica de esa enseñanza, ¿no? Acá estamos poniendo las dos cosas, ¿no? En un sentido general y desprovista del contexto en el cual se enseña. Por eso acá se introduce este elemento. En realidad, Davini vuelve a introducir este elemento que es el de la práctica, ¿no? Por eso es muy importante pensar la didáctica general en la formación docente, porque no solamente va a ser la enseñanza, sino en la práctica. Bien, sigo. Para este trabajo, va a tener en cuenta algunos aspectos. Las intenciones
va a ser un primer aspecto, la intención educativa, que es esto, qué quiero enseñar, por qué quiero enseñar, para qué quiero enseñar, las intenciones que tiene el docente o los docentes o las docentes al momento de enseñar y seleccionar un contenido a enseñar. Dice, por otro lado, el conocimiento específico, esto que yo decía, ¿no? Ya nos da un pequeño adelanto de decir que las didácticas específicas acá empiezan a jugar como un lugar importante, ¿sí? Y los criterios metodológicos propios de los saberes que se enseñan, ¿no? Los criterios metodológicos propios del practicante, ¿no? Digamos, del que realiza la práctica. Dice, Davini va a hablar de los métodos de pensamientos, ¿no? Acá hay otro concepto que es bastante importante. Yo, por lo menos, a mí me pareció como importante, ¿no? Hablar de un modo de pensamiento. En realidad, acá como hay una cuestión que introduce, que luego va a ser retomado en distintos autores, ¿sí? Que son retomados en este último tiempo, ¿no? Digamos, pareciera que hay un pensamiento didáctico, vamos a ponerlo en esos términos. No está puesto así en el texto, pero a lo mejor nosotros lo podemos pensar así. Esto lo abro también al diálogo con mis compañeras, a ver qué les parece, ¿no? Esta idea de un pensamiento didáctico, ¿no? A partir de lo que sugiere Davini. Es un pensamiento didáctico sobre el cual la didáctica general va a opinar, ¿sí? Va a pensar, vamos a ponerlos en va a reflexionar, va a orientar, ¿sí? En base a lo que es propio de cada campo disciplinar, ¿no? De cada espacio curricular, vamos a ponerlo, cada campo disciplinar que conforma un plan de estudios, un currículum. Y lo que es más importante es un pensamiento, ella va a decir, no lo dice así, pero ella, digamos, más o menos lo dice de esta manera, que no queda reducido a tradicional división que tiene nuestra ciencia, nuestra ciencia, vamos a decir, occidental y contemporánea, un pensamiento en la cual está dividido o dicotómico o dual, ¿no? Esta idea de un pensamiento que separa la teoría de la práctica. No, acá Davini dice, hay un pensamiento didáctico, ¿sí? Que opina, que va a tomar, que va a ser complejo, ¿sí? Y ajustado al contexto de la enseñanza. Bien, hasta acá pongo 2 minutitos y abro los micrófonos para opinar, ¿sí? Para opinar, para preguntar, para interrogar, para compartir lo que les va sugiriendo el texto hasta ahora. Incluso lo abro a mis compañeras a ver qué les parece esta idea de un pensamiento didáctico, ¿no? La adquisición de un pensamiento didáctico. Hola, ¿me escucha, profe? Sí, por supuesto. A ver si te veo. No sé quién habla. A ver, ahí activé la cámara. Bueno, acá estás. Sí. A ver, sí, ahí está. Buenas. Sí, el hecho del pensamiento didáctico, ¿no? Me surge que nosotros no podríamos llegar a una práctica sin ese pensamiento, sin haber, por así decirlo, trabajado ese pensamiento didáctico. Sí, es Bueno. como conclusión. Bueno. ¿Podría agregar algo ahí, Pablo? Dale. Por ahí agregarle a María que cuando ella se pregunta si en ese pensamiento o configuración didáctica es posible pensar en una práctica, varios autores desde la didáctica van a decir, sí, es posible una práctica. Ahora, ¿qué tipo de práctica, no? Porque justamente a la que apuesta Davini y que apuestan los didactistas de la nueva agenda didáctica, diríamos, es a una reflexión de esa práctica, es una práctica que provoque construcción didáctica, cosa que
pudiera tranquilamente no ser así, pudiera ser una práctica que solo sea tecnicista, que solo plantee una serie de pasos a seguir y conseguir con eso una enseñanza exitosa, leída en términos de concluir una determinada secuencia, ¿no? Y sin embargo, que eso no signifique lo que dice Davine cuando plantea esto, de que signifique un encuentro, digamos, o una posibilidad de reflexión con la misma práctica docente. Bien. Bien, gracias. Bien. Vamos. ¿Quién más? Acá ya hay algo propuesto, ¿no? Digamos, la posibilidad de desarrollar, que nos queda claro que justamente el aporte de la didáctica a la formación pasa por adquirir un pensamiento didáctico, justamente, ¿no? Ir adquiriendo un modo de pensar la enseñanza. Acá se abre a varias cosas, ¿eh? Se abre a varias cosas. Por un lado, pensar esta cuestión de las complejidades, de los contextos. Alguien ya propuso este contexto, ¿no? El de la educación a distancia mediadas por las tecnologías. Pero obviamente este no es el único contexto, ¿sí? El de la presencialidad es otro contexto. El de la presencialidad, la presencialidad de los cuerpos, ¿no? Como fue tratado, esto ya han visto algo en el video de Dussel, ¿no? Acá se plantea otra cuestión, otro contexto que nos lleva a pensar la didáctica de otra manera también. A ver, Erika, estaría buenísimo que lo compartas. Abrí tu micrófono y acá hay algo que me parece que es interesante. Dale, Erika. Si querés compartirlo, obviamente, ¿no? Si podés, si tenés micrófono. Porque Erika dice, no la veo por acá. Erika dice, ¿no? Las capacidades del alumnado. A ver cómo sería esto, a ver si podés un poco también ampliarlo. ¿Qué serían las capacidades del alumnado? Quizás, soy Carmen en la serie, quizás habla sobre las capacidades de cada uno de tecnológicas también, porque estamos en desigualdad. Ahora saltó en este contexto la desigualdad tecnológica que hay. Quizás habla, creo yo, en ese sentido, digamos, Se hablando lo de tendríamos que pandemia. preguntar a Erika. Claro. Pero podría ser, eso no escapa al contexto. Como decíamos como decía hace un ratito, ¿no? En este contexto de informacional, ¿sí? Tecnológico, de pantallas. Pablo Virno dice la pantallización, ¿no? De la cultura. Dice, bueno, pero también hay gente que no pasa por ese lado, ¿no? Hay gente que no tiene este acceso. Así que, y no quiere decir que no puedan aprender, ¿no? De esta forma, ¿no? Bueno, a Erika nos queda ahí para aclarar un poco, Erika. Marina también dice algo que es re interesante, que si podría compartir, Marina. Si quiere compartir, por favor, que abra su micrófono y lo comente. Porque Marina dice que es objetivo y subjetivo este pensamiento. Obviamente que no podemos dejar de lado la subjetividad en el pensamiento. No se piensa por fuera de nosotros mismos o de nosotras mismas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? De nuestros propios contextos personales, de nuestras propias historias. Bien. Sí, a ver quién estaba por ahí intentando abrir el micrófono. Vamos. Dejo lugar. Sí. ¿Hola? Sí, dale. ¿Ahora me escuchan? Sí.
¿Quién habla? Bien, Hola, soy Erika. ¿Me escucha? Se escucha, Marina, ahí estás. Perdón, Marina y después la otra compañera que estaba hablando recién. Y después seguimos el texto. Vamos, Marina. Ahí está, dale. Marina. Bueno, la otra compañera que estaba hablando, ¿quién era? Marina, tenés silenciado el micrófono, por eso no te escuchamos. Puede que esté con algunas dificultades, no importa, pero ahora se conecta. ¿Quién era la otra compañera? Erika. Dale. Yo me refería al contexto y las capacidades del alumno. Creo que hoy en día el tema de la pandemia tenemos que ver que la lengua todos los medios y también las capacidades que tiene el alumno. A eso me refiero. Bien, acá Vero, sí, lo que pasa es que Erika está escuchando al aire sin auricular y entonces vuelve a entrar su propia voz por la compu. Hay un pequeño delay. Bueno, no importa, pero se entendió perfecto. Hay algo, acá Vero la acompaña, habla de la diversidad de alumnos en el aula. Muy interesante eso, ¿no? Para traerlo acá, ¿no? Esta diversidad, ¿no? Las diferentes, vamos a ponerlo de esta manera, quizás las diferentes historias o las diferentes subjetividades o los diferentes modos de vida de nuestros estudiantes, ¿no? Los diferentes contextos personales. Eso también entra a jugar en la configuración didáctica, en esta cuestión de la complejidad y el contexto a la que está haciendo referencia la autora. Bien, sigo chicas y después abrimos otros espacios para que no se nos vaya el tiempo. Alicia Mora pide la palabra. Bueno, dale Alicia, última Alicia y después seguimos, dale Alicia. Vamos, Ali. La veo acá, pero tiene el micrófono cerrado. Bueno, seguimos para que no se nos vaya el tiempo. Cualquier cosa, Alicia, por favor, retomás al final tu pregunta, anótatela. Bien, dice, les pido por favor a los demás, hay alguien que tiene el micrófono abierto y da mucho ruido, que cierren el micrófono los demás. Bien, dice, entonces, en función de eso, de todo esto que vinieron, la formulación y el desarrollo de la adquisición de un pensamiento didáctico, Davine nos va a proponer, en base a esto, 10 formas generales de enseñanza, que lo va a recuperar de la historia de la didáctica. Nos dice 10 formas que no se agotan en estas 10. Sino que las toma por su importancia. Sí, hay un ruido de fondo, alguien tiene abierto un micrófono, yo no veo quién, y hay un ruido de fondo de micrófono, me parece que es... Erika, ¿puede Erika. ser? Puede ser Erika. Estoy mirando que tiene abierto el micrófono. Sí, Erika, ¿podría cerrar el micrófono, por favor? ¿Podrás silenciar? Tiene algunas dificultades Erika, y yo no puedo... No podemos nosotros acá, ¿verdad? Bueno. Seguimos, chicos, para que no se nos vaya el tiempo. Bueno, entonces decía... Porque no puedo poner... Fíjate, tenés el botoncito abajo del rojo, tenés el botoncito de la izquierda que es silenciar. Ahí me parece que es, ahí está. Bien. Entonces, decía
que Davini nos propone, en base a la adquisición de este pensamiento didáctico, lo que venía trabajando, cómo va rearmando esa agenda, que es la que estuvo nombrando hace un ratito Lili, esta nueva agenda que tiene la didáctica, ¿sí? Esto de la reflexión, ¿sí? De la práctica de los docentes, dice, nos va a proponer 10 métodos generales, ¿sí? 10 métodos generales. Ustedes, yo les diría, no me voy a detener especialmente en estos 10 Pablo, métodos. Sí. ¿querés que te acompañe con una presentación ahí, los métodos? Dale, por favor, dale. 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 Vos compartís, Lili, dale. Ahí está. Un segundo que se abre. Bien. Un poquitín más grande. Si puede ser, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Se ve, chicas? Chicas y chicos, ¿se ve bien? ¿Alguien que comente por el grupo? Sí, se ve. Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces ella va a proponer 10 métodos. Vuelvo a insistir, son generales, ¿no? Yo particularmente, dado el tiempo, no, digamos, los vamos a nombrar. Ella va a proponer 10 métodos generales y además va a proponer también 10 criterios u orientaciones, ¿sí? También generales y comunes, ¿sí? Que para pensar las didácticas, la didáctica general, ¿no? Quizás esas a mí particularmente me parecieron más importantes que estos 10 métodos generales. Muchos van a reconocerse en estos métodos generales, van a recordar por ahí de su paso por la escuela secundaria, por la escuela primaria, van a recordar que han aprendido con algunos de estos métodos, con uno o con algunos de estos métodos, ¿no? También un poco que dependen del momento histórico, hay algún método que tuvo mayor peso, digamos, era más común que otro, ¿no? Entonces dice, el primer método es el método de transmisión significativa, ¿no? Yo les diría que acá, recuerden, hay una palabrita, un concepto que es central, esto del aprendizaje significativo. Y hay citado un par de autores, de psicólogos del aprendizaje, Ausubel, Novak, ¿sí? Hanesian, varios, ¿no? Que hablan de esto del aprendizaje significativo. Y va a proponer, bueno, esto que este método centrado en la exposición del profesor, ¿sí? Digamos, esta crítica al método, como se conoce, esta educación magistral, que es la exposición del profesor, digamos, se ha desarrollado este método que es el método de transmisión significativa, ¿no? A partir de lo que es significativo para, ya sea tanto para el estudiante como para la asignatura o en la forma de transmisión, ¿sí? Bueno, después va a proponer, los voy a ir pasando medio rápido, chicos, por el tiempo, el método de diálogo reflexivo. ¿Sí? Fíjense, acá dice, el diálogo o conversación, ¿sí? Donde alumnos y estudiantes, donde estudiantes y docentes participan, dice, intercambiando observaciones, los puntos de vista, las visiones, ¿sí? El diálogo aparece como central en este método. Es un viejo método, incluso Davini lo remite incluso a épocas bastante, muy antiguas, ¿sí? Por ejemplo, la mayéutica, ¿no? La mayéutica es un método del pensamiento filosófico griego, ¿no? Entonces, bueno, va por allá atrás, ¿no?
Después el otro método es el de cambio o conflicto conceptual, ¿sí? Acá hay este método que no tiene tanto tiempo como el anterior, ¿sí? Es aquel en la cual los docentes ponemos digamos, ponemos en conflicto los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Las opiniones, el sentido común aparece criticado y a partir de esa poner en tensión esto que los estudiantes saben, a partir de ahí generar nuevos saberes, pero esta vez centrados en un conocimiento de carácter científico, ¿no? Bueno, hablando justamente de lo científico, aparece el método inductivo básico, que es el método científico, se basa básicamente en la inducción, ¿no? A partir de la observación, del trabajo con los datos, ¿sí? A partir de la construcción del dato, luego de ahí ir infiriendo nuevos saberes, ¿no? Fíjense, ahí aparece, se registran, comparan. Bueno, yo estoy marcando acá en la computadora como si ustedes me vieran, pero estoy marcando sobre el texto, ¿no? Sí, se registra, se compara y se construye dato. Vamos al otro, que es el método de investigación didáctica, ¿sí? Este método, ¿sí? Lo leo de acá, con los alumnos podrán asimilar, dice, la enseñanza debe ser capaz de brindar oportunidades de desarrollar modos de pensar sistemáticos y de manejar información y el conocimiento de una manera eficaz y orgánica, dice. Los alumnos podrán asimilar el conocimiento y desarrollar destrezas en el manejo de las informaciones más allá del aula, ¿sí? Hay este método está explicado en la, por favor, pásalo, Lili, un poquitito más. No sé si. No. Yo lo miraba directamente del texto. Acá el de la investigación, el método de investigación didáctica, en cuanto hay una forma de adquirir, dice él, habilidades y destrezas que son básicas en un campo de conocimiento. El sexto método es ahora sí pasalo, el método de estudios de caso. Este es un método que también se usa mucho en la investigación, ¿sí? El estudio de caso es elegir o identificar y seleccionar un caso de estudio, ¿no? Un caso es una situación, mucho en el campo de la psicología se estudia de esta manera, un caso de estudio, se propone un caso de estudio y a través de ese caso, el caso lo conforma una situación, ya sea una situación de la realidad general, una realidad social, o de la realidad de un caso individual, una realidad de los sujetos, ¿no? Se propone este caso y a través del uso de la teoría se va adquiriendo nuevos conocimientos. Bueno, el otro, el método de solución de problemas, los estamos pasando, chicos, perdonen, rápidamente, los pueden leer, son muy generales, los pueden leer del texto de Davini. El método de solución de problemas es seguramente algunos que han terminado la secundaria el año pasado, ustedes por ahí recuerdan de su paso por la secundaria, en los talleres se trabaja mucho con este método, ¿no? En la cual se identifica un problema que generalmente es un problema relevante desde lo social, ¿sí? Un problema que también viene de la práctica de los, de los profesionales y se proponen formas de solucionar ese problema. Un común, ¿no? Distintos grupos solucionando un mismo problema. Y ese proceso de solución de problemas es lo que constituye el conocimiento. El método de proyectos es más o menos parecidos a este método de solución de problemas, ¿sí? El método de proyectos, por ejemplo, ustedes van a encontrar que también se usa en el aprendizaje por proyectos, se ha usado mucho en los talleres en las escuelas secundarias de la provincia. Acá se usa mucho el método de proyectos, ¿no? A partir de un problema relevante socialmente, se propone y se interroga y a partir de ahí se buscan soluciones. Vamos al otro.
El método de demostraciones y ejercitaciones es el método quizás más común que hemos nosotros aprendido en la escuela tradicional. No sé ustedes, pero nosotros, con las profes compañeras, que tenemos unos años más, hemos aprendido en esta cuestión de la que los docentes, en esa clase magistral que los docentes explican, y luego la ejercitación en un trabajo práctico y luego la evaluación de esa ejercitación. Es quizás el método más viejo dentro de la escuela, ¿no? Explicación, ejercitación y evaluación. Vamos al otro, y el método de simulaciones, pasamos a, exacto. Es un método que trabaja a partir, hay también llamado como un método de la maquetación, ¿sí? Que sirve sobre todo para adquirir habilidades operativas, ¿no? Por ejemplo, vamos a producir un robot o vamos a producir un artefacto, y la simulación de ese arte, digamos, de esa construcción es lo que nosotros estamos aprendiendo. Una simulación en una computadora, y yo me he enterado hace poco que, por ejemplo, un modo de trabajar en laboratorio en el contexto de la pandemia, existen lugares, sitios en internet donde hay laboratorios, simulaciones de trabajo en laboratorio. Este es un método, ¿no? Se usa, nosotros podemos introducir variables en esas simulaciones y encontramos distintos resultados. El método se basa en esta idea de laboratorio. Bien. Hasta acá, muy rápidamente, lo que son estos métodos, como los métodos que Davini nos propone como más generales, ¿sí? Quizás ustedes han encontrado, a lo mejor, por su paso por la escuela, algunos de estos métodos, ustedes como han encontrado que los profesores o los docentes o las docentes usaban para el aprendizaje. Yo encuentro en el de las métodos de demostraciones y ejercitaciones, o el de solución de problemas, o el de proyectos, como unos métodos que se encuentran actualmente como muy vigentes en la escuela secundaria. A lo mejor ustedes han encontrado a otros, así que por ahí si quieren comentar en el chat, los vamos leyendo. ¿Sí? Y ahora sí, como último punto, Davini nos propone 10 criterios didácticos, como criterios. Acuérdense que yo había puesto criterios como orientaciones, ¿sí? Por ahí Davini usa esta palabra y yo la resalto. Más que regulaciones, yo diría que son orientaciones. Lo que están haciendo son orientando la acción, el pensamiento didáctico de las y los docentes, ¿no? Entonces va a proponer 10. Yo las leo rápidamente y si quieren nos detenemos un poco en algunos de estas orientaciones y las vamos charlando. Dice, por un lado, transmitir contenidos relevantes; por el otro, implicar activamente a los estudiantes en la tarea; trabajar de lo concreto a lo real; recuperar el lenguaje propio de cada época de los estudiantes, ¿no? Recuperar los códigos, dice, y el lenguaje, involucrar esa forma de hablar de los estudiantes también en la enseñanza, no hablar de una manera, dice, que no hablar de una manera que esté alejado de los modos de comunicación que son propios de nuestros estudiantes. Dice, incluir la emoción en la enseñanza, ¿sí? Comunicarse de forma personalizada. Esto es como, también yo lo rescato y lo recupero, acá hay el desarrollo también de una habilidad de los docentes, ¿no? Esto, el de poder dejar una marca, ¿sí? En nuestros estudiantes a través de una comunicación que esté más, que interpele, que toque más íntimamente la fibra de cada uno de nuestros estudiantes. Promover el trabajo grupal, esto es como muy fácil de darnos cuenta, ¿no? Que la enseñanza, uno de los puntos centrales de la enseñanza de los últimos tiempos es que los estudiantes y también los docentes trabajamos en grupo, ¿no? No solamente es el trabajo individual, sino fundamentalmente el trabajo grupal.
incluir temas o problemas sociales, ¿sí? O problemas, digamos, o problemas individuales que son de interés en los estudiantes. Evaluar y proveer información acerca de los avances, errores y mejoras de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y estimular que los estudiantes también puedan evaluar, la autoevaluación. Ya vamos a ver un poco eso después más adelante. Y dice, y mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace. ¿Sí? Bien, hasta aquí estos serían las 10 orientaciones. Abro unos minutitos para ir abriendo aquellas cosas que más les ha, digamos, impactado a ustedes o que les ha resonado particularmente. ¿Sí? Abrimos micrófonos, quien quiera hablar. Compañeras, vamos. Los invito a participar en el chat o si quieren por el micrófono. Sobre estos 10 aspectos, ¿no? Hola. Sí. Decía. Hola, profesor. Sí, dale, ¿quién habla? Julieta Ramos. Ahí te veo. ¿Prendo la cámara? Ahí te veo, acá te veo, Julieta, dale, sí, abrí la cámara si podés y vemos. Ahí la estoy viendo. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención es acerca de los métodos, porque yo me egresé hace 2 años de la secundaria y tengo 2 hermanas que siguen estudiando en secundaria. Bien. Y me puse a ver los métodos que hay y yo pasé casi por la mayoría de los métodos. Sin embargo, ellas dieron casi la mitad. O sea, como el tiempo que va cambiando va diciendo qué método es recomendable usar. O sea, eso es lo que más me llama la atención. Bien, es cierto, los métodos de enseñanza también, no vamos a decir que, yo lo voy a decir de 2 maneras, los métodos de enseñanza no están desligados de una moda, vamos a ponerlo así, de una moda, me ven que estoy haciendo las comillas, de una moda, pero también tiene que ver con aquello que se considera que es la forma también más adecuada de enseñar en una época determinada, en una sociedad, en un contexto, ¿no? En nuestra provincia, no pasa en todo el país, por ejemplo, en nuestro país no pasa así en todas las provincias del país, pero en nuestra provincia, por ejemplo, el trabajo grupal como una orientación didáctica, el trabajo grupal, y los métodos de enseñanza centradas en el trabajo del grupo, como por ejemplo por proyectos o en este método de las simulaciones o el método de solución de problemas, han sido métodos que se han puesto como métodos que renuevan las prácticas de enseñanza en la escuela, ¿no? Y esto es una particularidad también de nuestra provincia, y no ha sido así en el resto de otras provincias. En otras provincias pasan otras cosas. También sucede que conviven estos métodos, como estabas diciendo vos, Julieta. A veces a lo mejor encontramos esta idea de un profesor centrado en una enseñanza más tradicional, esto de las demostraciones y ejercitaciones, por ejemplo, sin mucha reflexión sobre eso, como decía la profesora, como decía Liliana, sin mucha reflexión sobre eso, y aparece, bueno, como la mejor forma de enseñar para ese docente y en esa situación. Esto Pablo, no quiere decir... Sí, Lili, dale. Por ahí agregar algo en relación a esto que venís diciendo sobre los métodos, ¿no? Ahí aparece Davini, lo que hace es como una especie de registro de algunas formas, de las tantas que pudiera haber. Nosotros más adelante, cuando desarrollemos la última unidad, vamos a tratar de englobar todo eso en un término que se llama construcción metodológica, porque en realidad hay tantas formas o métodos, si podríamos decirlo así, como docentes andan dando vuelta por el mundo, ¿sí? En realidad, de lo que se trata es que esta profesora Davini lo que hizo fue de alguna manera
englobar en líneas generales algunas formas, y ante todo pensando en este término que en algún momento refirió el profesor Pablo, que tiene que ver con lo normativo, ¿no? Tanto Davini como otros autores destacan este concepto de lo normativo desde un lugar, si se quiere, no solamente como si fuesen limitante, como si fuese una especie de organizador, sino también como aquellas pautas que permiten diseñar una planificación, diseñar una enseñanza y poder darle propia creatividad a partir de eso. Normalmente cuando uno dice normas, lo primero que aparece es un límite, ¿no? Una prohibición. Y en realidad acá, desde la didáctica, son leídas en otro sentido. Son leídas como aquellas posibilidades de organización que nos permiten luego poder plantear desde una hipótesis determinada nuevas formas de enseñanza. Y acá juegan, por supuesto, estos métodos que estamos viendo, ¿sí? Sí, yo voy a recuperar, digamos, agregar algo que lo que dice Lili y también introducir artificialmente, vamos a decirlo, Lili, una discusión, ¿no? También porque el campo de la didáctica, digamos, esta cuestión que está marcando la profesora, como esto de la cuestión de la norma, también la didáctica se instala en la formación y en la práctica de los docentes, en las prácticas en las escuelas o en las prácticas de enseñanza, como vamos a decirlo así, como una institución, ¿no? Parece también que hay formas que son más válidas que otras, ¿no? Siempre hablando de lo contextuado, ¿no? Yo esto que decía, en esta provincia, en esta época, en estas últimas décadas, en estas situaciones, ¿sí? Pareciera ser que hay métodos que se imponen, digamos, en este sentido de imponer, como que se los considera mejores y se espera que los docentes enseñen de esa manera. También funcionan como en ese sentido de la regulación. Nosotros les decimos que la didáctica funciona también como una institución, tiene ese valor, ¿no? Ese valor central, puede funcionar como una institución. Acá es muy importante entonces de lo que dice Davini, recuperar el valor, digamos, el valor que tiene la reflexión sobre eso, ¿no? No solamente si la didáctica se impone también como una regulación, bueno, también nosotros tener la capacidad de reflexionar, de poder pensar y de analizar, bueno, cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que quiero enseñar, ¿sí? ¿Cuál es para qué quiero enseñar? Digamos, esta capacidad que tenemos los docentes de reflexionar sobre nuestro propio trabajo para pensar si lo que estamos haciendo responde de la mejor manera al contexto de la enseñanza o si por el contrario estamos repitiendo como un lorito, lo estoy poniendo en esos términos exagerados. Cintia quiere hablar. Cintia, no sé. Vamos. No la veo. Dale. Hola. Ahí te veo, Cintia. Justo lo que estaba diciendo, profesor, era lo que iba a decir, que justo el texto antes dice lo del pensar el docente como un creador, como ese creador de un método. Y digo, a veces uno en las prácticas aprende unos métodos y cuando va a enseñar se da cuenta que ese método no funciona con ese grupo. Entonces ahí donde sale uno como artista, digo, como docente, a crear o a indagar otros métodos como para que funcione con ese grupo, ¿no? Exactamente, desde ese lugar también lo está diciendo Davini, ¿no? Pero claro, volvemos a esta cuestión, ¿no? Digamos, ¿qué tanto tiene este valor normativo que tiene la didáctica? Digamos, estamos recuperando siempre esa idea, ¿no? Lo del valor de regular o de orientar o de normar la enseñanza, ¿no? Estamos como rondando por ahí. Quizás esto siempre hay que, no es una discusión cerrada, vamos a ponerlos en esos términos. Sí. Estaríamos en el tiempo, Pablo. Dale, Lili, dale. No sé si por ahí alguien más quiere decir, agregar algo. Estamos jugados con eso. Hola, yo sí, me quedó haciendo ruido, así decirlo, eso de incluir las emociones. Hoy,
cobra importancia el hecho de que los estudiantes en general tenemos múltiples emociones con respecto a esta nueva virtualidad, de tomar las clases. Pero si bien David dice incluir las emociones, en mi paso escolar nunca, que yo recuerde, vi eso de incluir las emociones. ¿En qué sentido? Si sale de la norma, si se debe agregar también en esa, ¿cómo agregarlo? No, porque nunca lo viví, el hecho de incluir las emociones, más que en una situación de un área especial como plástica, que era dibujar, pero nunca, no sé cómo explicarlo. Se entiende claro perfecto. eso. Se entiende perfecto, María. María, ¿no? Sí, María, se entiende perfecto. Vamos a ponerlo primero, o sea, no es posible dejar la emoción de lado en la enseñanza, y tampoco en el aprendizaje, aclaramos. No es posible dejarlo. Siempre hay una carga emocional o hay una lógica de lo emocional en todo proceso de enseñanza y en todo proceso de aprendizaje, ¿no? No es posible dejarlo de lado. Separarlo ya implica simplemente para el análisis, pero siempre está incluido. Ahora, que esté negado también es una cuestión, esto como vos decís, ¿no? También puede aparecer negada lo emocional. Ahora, la orientación que propone Davini es justamente esta, no negarla, sino incluirla en la enseñanza. Esta emocionalidad tiene que ver con que las emociones, esta manera de sentir, vamos a ponerlo así, la emoción como esta sensibilidad particular de cada uno de los grupos, porque la emoción no solamente es individual, sino es de un grupo determinado, digamos, y nos involucra a todos. Estas maneras de sentir, ¿sí? Estas sensibilidades empiezan a jugar en la enseñanza, en todos los campos disciplinares, ¿no? Me van a decir, voy a decir una cosa muy estereotipada y lo último que digo porque estamos excedidos de tiempo. Dice, bueno, pero la matemática, van a decir, la matemática no tiene emoción. Yo diría justamente, donde una de las cosas, donde esto que aparece como más negado es donde más hay que pensar el campo de lo emocional, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, esta idea de que yo sirvo para el pensamiento matemático y hay otra gente que sirve y otra gente que no sirve. Eso involucra, ¿sí? Lo emocional, lo sensible, el pensamiento sensible, ¿no? Bien, vamos concluyendo. Lili, Sandra, si quieren agregar una cosita más y ya vamos cerrando. Con lo subjetivo, dice Liliana, por supuesto. Digamos, no solamente lo personal subjetivo, esto que decíamos, sino también lo grupal. Pero va de la mano de todo proceso. Muy clara, profe, la clase, así que de mi parte, nada más para agregar. No, yo por ahí lo único que diría entonces es si podemos ir, si presento la rúbrica para que todos tengan una idea de qué se trata y ya estaríamos cerrando la clase. A ver si la encuentro. Me parece que no está apareciendo. Ahí está. ¿Se ve? Aún no, Lili, ¿eh? ¿La están viendo? Todavía no, Lili. Quería mostrarla, a ver si vuelvo otra vez. Ah, acá está. Yo la veo en mi pantalla, no sé ustedes. No se está pudiendo ver ahora. Bueno, igual la estoy grabando, así que puede ser que aparezca en la grabación. Cualquier cosa la vamos a subir a
a documentos, en la parte de abajo de fichas de apuntes estará la rúbrica, perdón, no, estoy compartiendo otra cosa. Espere. A ver ahí. ¿Ahí sí? No, aún no. Bueno, no, la voy a retomar la retomo directamente del documento. Quería explicarle que ustedes van a encontrarse con una carilla solamente. Es un documento que está compuesto por una carilla con unas determinadas características donde aparece la formulación del contenido que ustedes hagan y ahí nosotros les haremos algunas observaciones, la justificación que hagan de la clase o la elección del tema, que puedan analizar la temática, utilizando articulación con conceptos de los textos, ¿no? De tratar de articular lo que desarrolló Pablo hoy en la clase, por ejemplo, con los textos que justamente fue tomando. Ahí abajo aparece otro ítems que tiene que ver con la reflexión conceptual, si hay uso de argumentos pertinentes y hay uso, por supuesto, con el aporte de la bibliografía. Y lo otro es la presentación y la organización del escrito. Como ya dijimos, es una ficha de apuntes que es de una sola carilla, así que tienen que ser lo más sintético posible y nosotros le haremos una devolución ahí que en algunos casos, si consideramos, tendrá alguna reescritura o no, ¿sí? Bueno, eso era como para poder retomar lo de la rúbrica. Y bueno, por lo demás, hoy, a partir de esta clase, quedará habilitado un último foro de la unidad 1, que será el tercer foro obligatorio, de características grupales, y que ya está subida al aula las consignas de la actividad. Después armaremos el foro como para que ustedes, todavía hay tiempo, en ese caso todavía no pusimos la fecha para que ustedes tengan un tiempo. Acuérdense que todos los foros tienen más o menos una duración de 2 semanas o un poco más, ¿sí? El primero cierra el 15, el otro el 28 y el próximo, que va a ser el tercero, seguramente cerrará las primeras semanas de octubre, ¿sí? No sé si hay alguna duda que quieran plantear, así nos sacamos en este momento cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? ¿Algún otro comentario también de lo que va del aula? Si están pudiendo ingresar bien, cómo están con la conectividad en general, si están pudiendo ingresar a través del celular o la compu, si en ese sentido no hay inconveniente. Bueno, Julieta, en el caso de eso lo podemos ir viendo por chat, ¿sí? O por consulta, por horario de consulta, ¿sí? El tema del horario, dice Nelson. A ver, ¿cuál sería la propuesta, Nelson? ¿Poder pasarlo a los lunes, estás diciendo? ¿Querés hablar? Hola, profe. Sí, escucho. Sí, el tema del horario yo decía porque estaba viendo que hay muchos compañeros y compañeras que están teniendo problemas de conectividad, que en general eso se debe que a esta hora o sea, el tráfico por ahí de internet es mayor. En general, antes de las 11 el tráfico en toda el área de lo que es General Roca anda bien. Por ahí bajar, no sé si les quedará bien a usted o a los compañeros, bajar aunque sea unas horas para que la conectividad sea mejor. Si ustedes se fijaron, el lunes pasado, que fue más temprano, no hubo... Sí, exacto. A nosotros no nos resulta un problema cambiar el día. Siempre, esta fue una decisión que tomamos el otro día, ¿se acuerdan? No nos resulta un inconveniente cambiar el horario. Lo que sí vamos a tener que cambiar el día si cambiamos el horario. Acuérdense que nosotros estamos en nuestros horarios de clase, en los horarios que nos corresponden a nuestras clases. Es decir, que si queremos estar más temprano, vamos a tener que cambiar al día lunes, ¿sí? Si ustedes quieren que lo hagamos más temprano. Y también acuerdo con esto que estás diciendo. Hoy la experiencia ha demostrado que a esta hora será por el tráfico, no sé qué, pero la verdad que está difícil la conexión. Yo lo digo por las compañeras que
veía que tenían muchos problemas. O sea, yo particularmente, mi red funciona bien, pero veo que hay muchos compañeros que tienen problemas y bueno, pero hay que ver qué dice el resto, ¿no? Retomo del chat. Rocío, no te preocupes que no vamos a cambiar el horario de los miércoles porque no podemos, porque ustedes tienen clase de matemáticas antes, eso lo sabemos. Y Macarena, en el caso de los lunes, nosotros en el horario que lo daríamos sería en el horario que ustedes tienen estipulado para nuestra cursada, así que no estaríamos haciendo nada que no fuera, digamos, dentro de las lógicas de las posibilidades horarias que nos permite la cursada, ¿se entiende? Así que podríamos tranquilamente pasarlo a los lunes, temprano tiene que ser, ¿sí? De 8 a 10 tenemos a 9, claro, algo así como para no tener inconvenientes. Nuestra clase es de 8 a 10. A 10, ¿no? Sí, porque después a las 10 hay otra materia. Exacto, ese es el horario de los lunes. Claudia dice que tiene otra clase. Imposible que tengas otra clase, Claudia. ¿Qué clase tenés en ese horario? Porque tenemos didáctica. Sí, debe ser después de las 10, Lili. De 8 a 10 está didáctica. Sí, de 8 a 10 está didáctica para todos, así que no habría inconveniente. Lo que estamos revisando tiene que ver con la conexión, más que nada. Es una cuestión técnica. Pareciera ser que a esta hora se hace como muy difícil. Yo noté que la mayoría fue expulsado de la clase. Ingresamos varios, pero hubo un momento en que no se podía sostener la cantidad de estudiantes. Solo que sería temprano. ¿Estás segura, Sandra, que es de 8 a 10? ¿No es de 8, se podría hasta las 11? Creo que es a las 11. Nosotros Nosotros tenemos de 8 a 10, Lili. Pero en el horario aparece a las 11 la materia que comienza ese día, la otra materia. Ahí me fijo. Sí, es a las 11 que comienza. Así que podríamos empezar un poquito más tardecito para aquellos remolones de 9 a 10 no estaría mal. A ver, podemos decidir entonces el horario. El día ya está, el lunes, y podemos hacerlo de 8 a 10 o de 9 a 10. Vayan diciendo ahí cuál sería el mejor horario. Tengo entendido que hasta las 11 tenemos un lapso. Sandra, ¿vos podés averiguarlo? El horario, digo, si podemos hasta las 10. Sí, ahí estoy buscando que Pato Londero había mandado un mail con los horarios de la cursada. Ahí lo estoy chequeando en el aula del ICDC. Dale, lo chequeamos y lo confirmamos. Así ya salimos con un acuerdo desde acá, ¿no? Sí, ahí estoy. Otra cosa más que pueda surgir en este momento que se les ocurra, además del horario que podamos acordar o alguna situación que ustedes consideren que se podría mejorar de la plataforma, algo en particular, si están entendiendo la lógica de la plataforma. Ahí acota una compañera que a las 10 tiene clase de estética, pero ¿estética es de primero? Es así, Lili.
Sí, tenés razón. Es así, Lili, nosotros tenemos de 8 a 10 nada más. Tal cual. Y a partir de las 10 tienen estético expresiva. Acá tengo el cronograma. Bien, no nos queda otra entonces que decidir eso en ese horario. Entonces estaría bueno, por una cuestión de que, como ven ahora que se extiende, poder empezar a las 8, por si acaso se nos extienden los horarios. Sí, u 8:30 como mucho. U 8:30 nos podemos extender a lo sumo, pero no podemos empezar tan tarde. Si no, no nos queda para el espacio de consulta, aportes, no les va a quedar lugar, va a ser muy justo. Entonces podemos acordar, y ya quedamos definitivo, si querés anotarlo, Sandra, ahí en el chat, los lunes vamos a pasar las clases en vivo, es una reorganización que estamos haciendo porque la experiencia de la técnica nos está mostrando que no nos sirve hasta ahora. Sería los lunes y el horario para poder tener un resto va a ser de 8:30 a 9:30. ¿Sí? Ese va a ser el horario. Esto no quita que por ahí nos podamos extender, como estamos haciendo ahora, una media horita siempre, porque para poder ajustar lo que sea va a pasar que tengamos que extendernos, ¿sí? Pero 8:30 nos estaríamos encontrando los lunes, ¿sí? Hasta las 9:30 aproximadamente. Y para no perder ese ritmo, yo creo que estaría bueno que entonces el día lunes estaríamos en un vivo, ¿sí? Ya empezamos de nuevo con ese ritmo y ya lo dejamos así. ¿Les parece? La mayoría dice perfecto y que deberíamos cambiar las horas de consulta. Es verdad. Tenés razón, Sandra. Bueno, eso lo vamos a encontrar la vuelta, no se preocupen. Cada comisión va a organizar, pero lo importante es que vamos a estar entonces de 8:30 a 9:30 en horario en vivo, y entonces la próxima clase va a ser directamente el lunes. El lunes nos estaríamos viendo de vuelta, ¿sí? Vayan anotando, vayan agendando, que entonces el lunes va a ser la próxima y va a ser de 8:30 a 9:30. Bueno, estaríamos entonces cerrando acá, ¿sí? Y cualquier cosa, acuérdense que viene el foro obligatorio. Y quisiera explicar un poquito la consigna, si ustedes quieren quedarse un ratito. Es sencilla la consigna, ustedes van a tener allí, sencilla la consigna. La producción es un poquito más compleja, pero no tan complicada. Lo que vamos a dejar en actividades es unas orientaciones donde ustedes van a tener que retomar conceptos centrales de la unidad 1 que se han visto hasta el momento. Acá sí van a tener que considerar la bibliografía en general que fueron leyendo en la unidad 1, ¿sí? Los textos que pudieron leer sobre el contexto de pandemia, los textos que leyeron para la clase diferida sobre didáctica y enseñanza de Basabe, de Sofía Pico, y los textos, el texto para esta clase que fue el texto de Davini. Es decir, la idea es que retomen todos los conceptos centrales de todos estos textos, ¿sí? O aquellos que ustedes consideren centrales. Y que en el grupo que conformaron elaboren un pequeño video, breve video, ¿sí? Van a tener un ejemplo ahí que les subimos de una producción de unos estudiantes que ya cursaron esta materia y que nos se brindaron para hacer una producción y que ustedes tengan un ejemplo, digamos, de cómo se podría organizar el video. Está subido ahí a la plataforma ya en actividades. Cuando lo elaboren será de una duración de 4 o 5 minutitos, bien cortito, y lo van a subir al foro obligatorio, en este caso el tercero, ¿sí? Y nosotros ahí lo vamos a poder registrar. Otra cosa que quiero agregar es que hemos habilitado un wiki, una elaboración de un wiki. Los wikis son construcciones colaborativas, donde todos aportamos al desarrollo de esa página. Allí, si ustedes quieren, esto no tiene que ver con actividades obligatorias, ni con actividades que son necesariamente, que ustedes las tienen se ven forzados a hacerlas, sino todo lo contrario. Son actividades, como bien digo, colaborativas y de amplia, digamos, producción, si ustedes la quieren hacer o no. En ese sentido, tienen la posibilidad de ir anexando a esa página que se inició, que es sobre ejemplos de enlaces de enseñanzas extendidas,
ustedes vayan agregando ejemplos. Solamente la condición es que al principio pongan una pequeña leyenda explicando de qué se trata el enlace que van a compartir y lo anexan, ¿sí? Cualquier cosa, estamos en contacto para ir sacando dudas y consultas, ¿sí? A través de mensajería o a través de las mismas foros de las comisiones de los profesores o por cualquier otro medio que consideren que para sacar la duda, ¿sí? Eso nada más. Entonces nos estaríamos encontrando el próximo lunes. Muy bien, chicos, chicas. Si terminamos, les pedimos que nos dejen el aula. Lili, que saques la grabación.